Buenas tardes. En este espacio voy a hablarles sobre la posición del juez y las partes frente a los hechos. Onus probandi. El onus probandi es una expresión latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. El fundamento del onus probandi es que lo normal se entiende que está probado y lo anormal se debe probar. Lo que quiere decir con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad, o sea, el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema. La posición del juez y las partes frente a los hechos. El juez se rige bajo el principio de neutralidad, que es la ausencia o neutralidad de predisposición en favor o en contra de cualquier de los contendientes en un proceso. El juez tiene prohibido pues ayudar a obtener o a buscar eh, pruebas eh, a las partes y no puede tampoco tomar en cuenta pruebas que no le hayan suministrado las partes en medio de la investigación. Las partes deben probar los hechos que invocan y presentar pues las pruebas ante el juez. El onus probandi se manifiesta en diversas ramas del derecho y la carga de la prueba pues va determinado a cada derecho. En el derecho civil pues se manifiesta principalmente en la prueba de la existencia de una obligación que ésta corresponde al acreedor y en la prueba de la extinción de la obligación que corresponde al deudor. Dentro del derecho penal, el onus probandi, pues es la base de la presunción de inocencia de cualquier sistema jurídico que respete los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que para toda persona se presume su inocencia hasta demostrar lo contrario. Relevante es quien acusa, es quien debe demostrar eh, los hechos. Es decir, el acusado no tiene por qué demostrar su inocencia. El derecho laboral, en caso de ejemplo de despido, la carga de la prueba recae tanto al trabajador, que le corresponde probar que la causa de despido lesiona sus derechos, y también el empleador, quien debe acreditar que las causas de despido fueron justas. Dentro de la derecho tributario, la carga de la prueba recae exclusivamente en el contribuyente, quien debe probar ante el fisco que no debe ningún tipo de tributos. Y dentro del derecho procesal se dice que quien tiene la titularidad de carga de la prueba es la parte que persigue pues, los efectos jurídicos en función de los hechos que sustentan una pretensión. La determinación de la carga de la prueba se debe basar en dos principios, el principio ontológico y el principio lógico. Dentro del principio ontológico, que determina la carga de la prueba sobre la base de la naturaleza, de las cosas de modo tal que se presumen cosas o fenómenos y en consecuencia debe probarse lo contrario. Y dentro del principio lógico,
por su parte, se considera que es más fácil probar una afirmación positiva que las afirmaciones negativas. De modo tal, quien hace una afirmación positiva tiene que probar frente al que hace la afirmación negativa. Muchas gracias.